En esta noche hay personas que están viviendo vidas de dolor y de sufrimiento, y tú quieres traer paz a cada uno de esos corazones. Queremos que tu palabra sea presentada con poder y que pueda suplir la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos presentes. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Bien? Le damos gracias a Dios porque nos permite darle continuidad a esta semana tan especial en la cual vamos a ser bendecidos con el mensaje. En el sábado estudiábamos acerca de ¿qué? A ver si recuerdan. ¿Qué estudiamos el sábado? ¿Sobre qué era el mensaje? Amén. Nacido con un propósito. Y ahí descubrimos que todos nosotros hemos nacido con un propósito en esta vida. Y descubríamos el nacimiento de Jesús. Sin embargo, toda la vida de Jesús no fue una vida de color de rosas, una vida que aparentemente todo era fácil, sino que también llegó la adversidad y el momento difícil. Y la pregunta es, ¿qué sucedió en ese momento de adversidad, en esa situación? Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Y también, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida? ¿Será que acaso hoy día nosotros también pasamos por lo mismo que pasaron esas personas hace 2000 años atrás? ¿Y cómo nosotros podemos enfrentar la adversidad? Eso es lo que vamos a estudiar. Por lo tanto, les invito a que me acompañen en sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. ¿Cuántos trajeron sus Biblias en esta noche? Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 en adelante. Este evento que vamos a ver en esta parte de la Biblia también lo registra tanto Marcos como Juan. Sin embargo, me gusta más cómo lo presenta Mateo, ya que este hombre fue un testigo ocular de lo que estaba sucediendo. Él era discípulo de Jesús. Marcos no era discípulo, sino que él escribió ese evangelio por lo que Pedro le dijo, y Lucas lo escribió por todas las investigaciones que hizo. Sin embargo, Mateo lo vio con sus propios ojos. Nos dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién era él? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? El día había sido un poco agotador y cansado. Y después que Jesús había estado enseñando a muchedumbres de personas, él decidió cruzar al otro lado del lago. Así que se dirigió hacia el mar. Y una vez que entró allí en la barca, sus discípulos también le siguieron. Sin embargo, ellos no salieron solos. Ustedes saben que siempre había muchas personas que seguían a Jesús. Algunos lo seguían porque querían que le realizase un milagro. Otros lo seguían porque escuchaban que era un buen maestro, y otros porque verdaderamente tenían hambre del pan de vida. El caso es de que muchedumbres de personas lo siguieron, y eso se registra en Lucas. Por eso les digo que me gusta ver cómo lo presentan cada uno de ellos, porque es como si tres personas viesen a un mismo hombre, y yo le pregunto a uno: ¿qué fue lo que viste de él? ¿Cómo era? Me va a decir: no, es que tenía el cabello largo. Otra persona me dice: era delgado, o estaba vestido de esta manera. Y las tres cosas están bien, simplemente que cada uno lo vio desde un punto de vista diferente. Y así también sucede con esta historia. Una vez que ellos entraron allí en el barco y comenzaron a navegar, se puso el sol y de una vez cayó la oscuridad en el lago. Y mientras todo estaba calmado y sereno, de pronto comenzó un viento que se deslizaba por los desfiladeros de las montañas, y comenzó una tempestad en el lago. Imagínense, si todo estaba tranquilo,
¿Cómo era posible que se desatase una tempestad en el lago? Y más estando con Jesús. Por lo tanto, las olas agitadas por los furiosos vientos, el viento arrojaba las olas en el barco de los discípulos y se estaba comenzando a llenar de agua. Aquellos hombres, yo me los puedo imaginar, algunos tratando de sacar el agua quizás con un cubo o un balde, haciendo sus esfuerzos por sacar el agua del barco. Otros estaban quizás agarrando las velas con tal de conducir el barco hacia un lugar seguro. Así que estaban agitados, estaban confundidos, no sabían qué hacer. Estaban haciendo todo lo posible por conducir el barco hacia un lugar seguro. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? Nos dice el versículo que Jesús, ¿qué cosa hacía? Dormía. Así que una vez que se dieron cuenta de que sus esfuerzos no valían nada, que todo lo que estaban haciendo era en vano, era inútil, se acordaron de Jesús, aquel a cuya orden habían emprendido la travesía. En Jesús se hallaba su única esperanza. Así que en su angustia y desesperación clamaron: Señor, sálvanos, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Pero imagínense, ¿cómo era posible que Jesús lo iba a escuchar? Si era una tempestad tan grande, había mucho ruido, parecido al de un huracán. Yo no sé cuando usted ha llegado a una casa y quiere hablarle a una familia, eso nos pasó el sábado, que queríamos llamar a una casa, pero la música estaba tan alta que tuvimos que pasar de largo. Y así era en ese momento, había un ruido tan grande que ese ruido ahogaba la voz de los discípulos, pero aún así ellos seguían clamando: Señor, Señor, sálvanos. Pero no recibían la respuesta de Jesús. Así que en ese momento comenzó a nacer quizás una duda en su corazón, y era: ¿me habrá abandonado Jesús? ¿Será Jesús capaz de detener esta tempestad? ¿Podrá Jesús salvarnos? Aquel que pudo devolver la vista al ciego, que pudo levantar a un muerto. ¿Será que acaso Jesús nos puede salvar la vida de esta tempestad? ¿Qué sucedió? En ese momento de confusión, que clamaban y no recibían respuesta, dice que hubo un rayo en ese momento, y ese rayo iluminó ese lugar. Así cuando cae un rayo, usted puede ver que ilumina todo, y pudieron ver ahí a Jesús acostado sin que le perturbase el tumulto. Y ellos vieron una tranquilidad y una paz en su maestro, y nuevamente se dirigieron a él para exclamar: Señor, sálvanos, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¿Y qué hizo Jesús? Saben, nunca una persona dio semejante clamor sin que fuese oído. Así que cuando Jesús escuchó las palabras de sus discípulos, él despertó de su sueño y levantó sus manos, tan empleadas a veces para bendecir a otras personas, y dijo al mar airado: calla, enmudece. ¿Y saben qué pasó en ese momento? La tempestad cesó, los vientos se detuvieron y el mar estaba completamente sereno. Es que en ese momento estaba Jesús, y Jesús, como decíamos, Él fue el que creó todas las cosas, y todo lo que hay en este mundo por Él subsiste. Él fue el creador y tuvo poder en ese momento para decir al mar airado: calla, enmudece. Ahora bien, ¿qué sucede hoy día en nuestra vida? Y yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí hemos atravesado por un momento difícil, o aún más que eso, en este momento hay personas que están pasando por situación difícil. Yo no sé cuál es. Puede ser que quizás alguna persona esté teniendo un problema de salud, o tal vez un problema emocional, o un problema de matrimonio que no sabe cómo resolver. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces en ese momento difícil? Y saben, en este mundo en el cual vivimos, hay muchas personas que creen en Dios, pero no creen en ese Dios verdadero y creador de todas las cosas, sino que creen en Dios únicamente cuando están enfrentando la adversidad. Cuando tienen un problema, entonces es cuando acuden a Dios, cuando se acuerdan de orar, o cuando dicen: ay, voy a ir a la iglesia. Cuando estás sufriendo una situación difícil, es en ese momento cuando van a Dios. Pero Dios no quiere que sea así. Él no quiere que tú le busques solamente cuando te sientes mal.
porque Él quiere tener una relación estrecha e íntima conmigo. Él quiere tener un compromiso contigo, porque tiene que haber un compromiso. Por ejemplo, cuando tú te casaste con la mujer que vives, tuviste que haberte comprometido con ella. No es que vamos a vivir juntos a ver cómo nos va, no. Tiene que haber un compromiso. Y así también es con todas las cosas. Debe de haber un compromiso. Y de igual manera, nosotros debemos de comprometernos, ¿saben con quién? Con Cristo Jesús. Pero ese es un extremo de algunas personas que buscan a Dios solamente cuando tienen la necesidad. Pero, ¿qué de ti? ¿Qué de mí? Que creemos en Dios. ¿Por qué nosotros sufrimos? ¿Por qué nos vienen situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Y cómo es que la enfrentamos? Saben, la vida cristiana no es una vida fácil, no es una vida de color de rosas, de que todo nos va a ir bien. ¿Saben qué dijo Jesús? Yo no vine a este mundo a traer paz, sino espada. Y tal vez te preguntes, ¿cómo es posible? Si Jesús es paz, ¿cómo es posible que Él no viene a traer paz, sino viene a traer espada y sufrimiento? ¿Sabes por qué? Porque en el momento que tú aceptas a Cristo Jesús, le has declarado la guerra al enemigo. Y como dice Pablo, en esta vida no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores y las tinieblas de este mundo, que están tratando de hacernos la vida imposible. Por eso es que la vida cristiana no es fácil. Vosotros que habéis aceptado a Cristo Jesús, sabéis cómo es eso. Y también otras personas que no han aceptado que no han aceptado a Jesús, pero que algún día lo acepten. La verdad es clara. Si aceptas a Cristo Jesús, la vida cristiana no va a ser fácil. Pero ¿sabes algo? No estás solo, no estás solo, porque Cristo Jesús está contigo y está a tu lado. Saben, en la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, podemos encontrar unas palabras bien interesantes escritas por el sabio maestro Salomón. Y miren lo que dice el versículo 12. Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo o su hora, como los peces que son presos en la red maligna, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Así como la red. ¿Cuántos de ustedes han pescado algún día? La mayoría. Y usted tira el anzuelo ahí y el pescado viene inofensivo y muerde el anzuelo pensando que va a agarrar la comida. Y entonces usted lo saca y se lo come. Pobre pescadito sufriendo. Y el ejemplo que pone Salomón es el de la red, que el pez va normal en su trayectoria de su vida. Sin embargo, él se enreda en esa red y cae preso. Y así también sucede con cada uno de nosotros. Cuando tenemos una vida normal, quizás cuando saliste de tu casa en tu carro, ibas al trabajo, ibas a la iglesia, yo no sé, o al supermercado, y todo estaba tranquilo. Y de repente, ¡boom!, el accidente, una persona herida, alguien muerta. Y todo estaba tranquilo. Y oraste al Señor y le dijiste, Señor, ayúdame a hacer esto. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué? ¿Saben? Jesús estaba ahí contigo. Porque así mismo como Jesús estaba con los discípulos en el barco, Él también está contigo, porque Él lo prometió en su palabra. Y yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso no significa que te vaya a impedir que sufras. Pero Él va a estar ahí contigo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que haces cuando te enfrentas en una adversidad? Muchas veces hay personas que lo primero que hacen, quizás cuando hay una enfermedad, es ir corriendo al médico. Voy a buscar al mejor médico que hay en Puerto Rico, donde sea. O voy a buscar el mejor abogado para resolver este problema legal que tengo. ¿Y qué es lo primero que nosotros debemos de hacer? Muchas veces, al igual que los discípulos, tratamos de resolver las cosas por nuestra propia cuenta. Nos esforzamos y nos esforzamos para luego darnos cuenta de que todo fue en vano. Y que lo primero que teníamos que haber hecho era hablar con Jesús. Y eso me recuerda cuando yo estaba en Cuba.
el Señor me había hecho una promesa. Tú vas a ir al Congreso de Colombia. Pero yo no tenía dinero. Necesitaba alrededor de unos $800. Y a medida que fue transcurriendo el tiempo y necesitaba hacer los trámites, fue apareciendo poco a poco el dinero. Hasta que llegó un día y tuve que viajar a La Habana. Y me dijeron, este día tienes que venir y tienes que traer todo el dinero del pasaje. Eran como unos $350. ¿De dónde lo iba a sacar? No tenía dinero, no. Era prácticamente imposible. Pero yo hice mi esfuerzo, porque el Señor tampoco quiere que nos quedemos así sin hacer nada. También tenemos que hacer algo. Pero primero lo que debemos hacer es buscar al Señor y entonces después es que debemos hacer algo. Y yo, afanado, buscando, solamente pude resolver $180. Me faltaban 200. Aquí en Puerto Rico quizás sea más fácil, pero en un país donde las condiciones son pésimas, es prácticamente imposible. Por lo tanto, yo llegué allí al seminario, a la Unión Adventista, y di mi dinero. No, perdonen. Antes de darlo, yo fui y hablé con el director de la actividad y le dije, mira, tengo este problema. Me faltan $200 y no tengo cómo conseguirlo. Él me dice, lo siento mucho. Tan solo te voy a dar hasta mañana a las 12 del día para que me traigas el dinero completo. Y ya era de noche. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Yo no vivía en La Habana, vivía en otro pueblo que era como a 2 horas de distancia. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Estaba afanado y buscando por todos los medios, llamando por teléfono para ver si podía resolver algo. Y nada. Cuando llegué al seminario, a dormir eran como a las 12 de la noche. Yo me arrodillo y le digo, Señor, ¿qué voy a hacer en este momento? Ya estoy aquí tan solo a un paso de poder ir a ese congreso en Colombia. Y tan solo por $200 que yo me vaya a quedar. Eso parece increíble. Y yo estaba allí orando, Señor, ayúdame. Ahí tiene que haber algo. Me acosté a dormir y como a las 2 de la mañana sucedió el milagro. A las 2 de la mañana alguien me estaba tocando, Misael, Misael. Y yo dije, pero si apenas me acosté a dormir, ¿quién me estará llamando a esta hora? Y era mi hermano. El dinero había aparecido a esa hora. Y cuando era prácticamente imposible conseguir un carro para ir de mi pueblo hasta allá, un señor que había estado viajando el día entero y estaba cansado le dijo, échame solamente el dinero para la gasolina y yo te voy a llevar allá, a La Habana. Y dije, wow, Señor, eso es un milagro. Pero el Señor me dice, tú confía en mí, no te preocupes. Cuando parece que ya te vas a hundir, entonces es que mi nombre va a ser glorificado en ti. Y así también el Señor quiere hacer en nuestra vida. Por eso nosotros debemos de, al igual que los discípulos, clamar a Él, clamar a Él. ¿Saben? En el libro de Salmos, en el capítulo 40, encontramos una experiencia de David. Salmos capítulo 40, versículos 1 y 2. Y él dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Y qué hizo? Y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué dice él? Pacientemente, ¿qué cosa? Esperé a Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. ¿Sabes qué dice Dios? En Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero tenemos que clamar a Él. No nos podemos quedar así con las manos cruzadas. Hay que clamar a Él. Y yo estoy seguro que si tú clamas a Él en este momento de dificultad, no vas a clamar en vano, porque el Señor va a contestar tu oración. Tampoco te aseguro de que en este mismo momento, hoy, ya se va a acabar el problema ese que tú tienes, pero te puedo asegurar de que Dios te va a dar esa paz que tú necesitas en tu corazón. Te va a dar fuerza para que tú puedas enfrentar esa adversidad. Te va a dar la capacidad suficiente, la fuerza emocional para que tú te puedas sobreponer a ese problema que tienes. Y quizás un día, 2 días, 3 días, una semana, no sé cuánto tiempo más va a pasar, pero puedes tener la seguridad de que Dios se va a inclinar a ti, va a escuchar tu clamor. Te va a sacar del pozo ese de la desesperación. ¿Saben cuál era el pozo de la desesperación? Cuando había un pozo
que ya lo dejaban de usar, se empezaba a llenar de lodo, de fango, y a veces pasaba por ahí la oveja, caía en ese pozo. Pero como era cenagoso y no había agua, se empezaba a hundir poco a poco. Entonces el pastor tampoco se podía meter en ese pozo, porque si se metía, ¿qué sucedía? Se quedaba atrapado junto con él. Entonces él, con su vara, con su cayado, sacaba su oveja, luego la bañaba y la ponía sobre una roca para que se secara con el sol. Y David, usando este ejemplo que hacía él como pastor con sus ovejas, lo aplica a lo que Dios hace en su vida. Y es lo mismo que Dios quiere hacer en tu vida. Él te quiere sacar de ese pozo de la desesperación, que en el cual tú estás clamando y no sabes qué hacer. Él te quiere sacar de ahí. Quiere limpiar tu vida, limpiarte, lavarte de todos tus pecados. Y luego Cristo, que es el sol de justicia, te va a secar para honra y gloria suya. ¿Saben? Eso me recuerda la historia de un hombre llamado Alberto. Este hombre era incrédulo, o sea que él no creía en Dios. Por lo tanto, no oraba, no iba a la iglesia ni nada. Sin embargo, su esposa sí era cristiana y tenía su fe. En uno de esos días su hijo comenzó a enfermarse. Fueron al médico y le dijeron que la enfermedad que tenía era fatal, que el niño iba a morir. Imagínense, es algo bien triste. Tenemos que pasar por esa experiencia para saber lo que se siente cuando te dicen que tu hijo va a morir porque tiene una enfermedad terrible. Es algo bien triste. Por lo tanto, ellos buscaron con diferentes médicos. Alberto hizo todo lo posible para que su hijo fuese sano. Sin embargo, en vez de haber una mejoría, las cosas iban de mal en peor. ¿Qué hacer en ese momento difícil? Cuando todo parece destruido, cuando parece que no hay solución, cuando parece que no hay solución. Ese es el tema de mañana, por eso no te lo puedes perder. Este es enfrentando la adversidad, pero mañana es cuando no hay solución. ¿Qué hacer? Y en ese momento tan difícil, él fue allá al hospital un día y estaba arrodillado allí en la cama del niño y comenzó a retroceder cada vez más en su salud. Y en una de esas el niño cierra los ojos como en signo de muerte. Y él ya no pudo más y se arrodilló frente a la cama del niño y comenzó a orar y a decirle: Señor, yo no creo en ti, pero si realmente tú existes, yo quiero ver tu poder en mi hijo. Haz un milagro en su vida. Pasaron 2 o 3 segundos y el niño poco a poco comenzó a abrir los ojos y se comenzó a recuperar. Y los médicos vinieron y vieron este cambio en el niño y se preguntaron: ¿pero qué sucedió? No se podían explicar qué era lo que pasaba en ese momento. Pero Alberto sí sabía, y sabía que Dios había hecho un milagro. Pero no siempre va a suceder lo mismo que le sucedió a Alberto en tu vida. Quizás tú ores y ores y ores por algo y suceda lo contrario y no sea como tú pides. Pero aún así, yo quiero decirte que Jesús está a tu lado. Está a tu lado. Así que cuando las tempestades se levanten en tu vida, cuando no sepas qué hacer, cuando parece que tu barco, el barco de tu vida se va a hundir y no tiene solución, no corras solo, no sigas luchando solo, sino corre con Jesús. Ve a sus brazos de amor porque Él te está esperando. Tan solo debes de clamar a Él. Como dice: clama a mí y yo te responderé. Y estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice la palabra que estas personas no tenían fe. Dice: hombres de poca fe. Ellos habían visto los milagros, habían visto lo que Jesús había hecho. Todos nosotros conocemos lo que Jesús ha hecho en otras personas e incluso en nuestra vida. Y a veces decimos: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tiene que ser conmigo? Y yo te pregunto: ¿por qué no a ti? Dios tiene un plan especial para tu vida. Tu vida tiene un propósito en este mundo. Vales mucho en este mundo. Por eso fue que Cristo murió por ti. ¿Saben? No importa la situación que tú estés pasando en esta noche. No importa. Jesús quiere hacer un cambio en tu vida. Él quiere darte esa paz y esa tranquilidad que tu corazón necesita. Tan solo debes clamar a Él y estar quieto y conocer que Él es Dios. En este momento vamos a tener una parte especial. Y si tú quieres que el Señor haga ese cambio en tu vida, que te dé esa paz y esa tranquilidad que tu corazón necesita, yo te voy a hacer una invitación.
y es venir hacia aquí adelante para orar por ti, y que el Señor te pueda dar esa fortaleza, te pueda dar ánimo, y verás que tu vida de hoy en adelante va a ser diferente. Va a ser diferente porque el Señor va a obrar un milagro en tu vida. Que el Señor te bendiga. Tus sueños y de tu existir. Él te ayudará cuando tus lágrimas corran como un río, cuando llores por no ver otra noche, otro amanecer. Él te ayudará, te dará su amor. Si caído estás, te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerzas te dará, Él no te dejará. Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. Si supieras tú como Él sufrió, tienes que pasar las pruebas si tú quieres vencer. No dejes de creer en Él. Él va a estar allí cuando tú te estés cayendo. No te dará la espalda cuando estés clamando. Él te ayudará, te dará su amor. Si caído estás, te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerzas te dará, Él no te dejará. Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. Él te ayudará, te dará su amor. Si caído estás, te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerzas te dará, Él no te dejará. Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. Amén. Él te ayudará, como dice el himno, no importa tu carga cual seas. Y todavía está la invitación extendida. Habrá alguien que necesite que el Señor obre un milagro en su vida, que le diga: Señor, ya no puedo más con este dolor que tengo, este sufrimiento, y quiera decirle: Señor, obre un milagro en mi vida. Amén. El Señor les bendiga de una manera especial. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Sabemos, Señor, tu poder que tuviste en el pasado para calmar los vientos y la tempestad. Y creemos que ese mismo poder está al alcance de cada uno de nosotros, tan solo si clamamos a ti y te lo pedimos. Aquí está tu iglesia, Señor. Pasamos por momentos difíciles y situaciones que nos desaniman y nos desalientan. Sin embargo, queremos clamar a ti, Señor, y clamamos sabiendo que tú eres el único que tiene solución para nuestros problemas. Tráenos esa paz que necesitamos a nuestros corazones y bendícenos, porque te la suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.